Muy buenas tardes. Este es el video número 236 y ahora nos toca abordar un tema diferente. Ya ha quedado atrás aquí lo que son este largo tema que fue la palabra, y ahora nos toca abordar una facultad de la razón que es el entendimiento. Y aquí vamos a revisar todo lo que se debe saber sobre el entendimiento. Aquí quedaremos totalmente informados y aprenderemos, aquí tal como la palabra nos enseña, a usar la razón y abordarla desde diferentes ángulos para poder entonces tener una visión acabada de las escrituras, pero también sobre el plan de Dios, ¿ya? Y por qué era necesario el entendimiento, por qué Dios creó esa facultad, ¿ya? Y por qué aquí, cuáles eran los roles que iban a cumplir, por qué era tan necesaria, eh, porque el ser humano iba a nacer sin entendimiento, ¿ya? El único entendimiento que traía era las leyes de la familia. El ser humano sí entendía que tenía que alimentarse, que tenía que reproducirse, que tenía que aquí trabajar, que tenía que sobrevivir. Así que tenía que eh, proveerse de todas estas leyes de la mantención de la vida para entonces poder mantener lo que era una familia, mantener un hogar, mantener un trabajo, ¿ya? Y educarse, ¿ya? Pero educarse dentro de lo que el sistema instintivo le podía proveer solamente, así que era un sistema muy limitado. Ya entendemos y sabemos lo que significa esto. Aquí el entendimiento, eh, hay aquí todas estas leyes que están asociadas y hay muchas otras más, pero estas son las principales leyes que están asociadas a esta facultad que Dios le ha otorgado al ser humano para que se desarrolle, porque aquí sabemos que primero la persona no iba a llegar al entendimiento inmediatamente, ¿cierto? Porque una vez que el ser humano se encuentra con las escrituras por primera vez, la primera facultad con la cual percibe las escrituras es con el sentido común de todas las cosas. Así que la palabra calzaba perfectamente en el sentido común. Toda persona que buscara a Dios se iba a encontrar con esto, eh, eh, con, este, eh, con esta forma de conocer la palabra, pero con el sentido común de las cosas, ¿ya? Esa era la primera fase, ¿ya? Porque iba a tener que ir escalando después diferentes percepciones, diferentes desarrollos, diferente manera de mirar la vida, las cosas y de entenderlas, y usar también la comprensión. Aquí me recuerdo hace muchos años que en el colegio nos enseñaban lo que era la comprensión de lectura, que significaba que uno tenía que comprender lo que estaba leyendo, y que debía de describir de qué manera percibe uno, ¿ya? De qué manera uno percibe lo que ahí se está hablando en la lectura. Y me acuerdo que era una de las cosas más difíciles porque eh,
cabían ahí varios fenómenos. Primero uno podía entender lo que ahí se estaba hablando, pero no sabía cómo describirlo. ¿Ya? Ese era el primer tope, ¿ya? Ahí donde uno tropezaba, ¿ya? Sin saber cómo explicarlo, por la falta de vocabulario, por la falta de ejercicio, por la falta de análisis, qué sé yo, por muchas cosas. Y, y lo otro también era que si la persona podía tener una visión eh, eh, parcial o una visión superficial de lo que se estaba hablando, ¿ya? O simplemente no entendía nada, ¿ya? Porque eran un vocabulario muy avanzado, ¿ya? Y no es que el vocabulario fuera avanzado, sino que uno era el escaso de vocabulario. Por eso la escasez de vocabulario lo lleva a uno a la incomprensión de las cosas, ¿ya? El buen vocabulario lo lleva a la comprensión, ¿ya? Por eso las relaciones de pareja tienen que estar acompañadas de una buena dosis de vocabulario, ¿sabe? Para poder entenderse, porque si la persona es escasa de vocabulario no entenderá nada lo que su pareja dice, ¿ya? Por eso es importante que cuando se conoce a una pareja, eh, uno tiene que preocuparse del vocabulario que la persona maneja, porque eso lo llevará eh, eh, a, a, a entender los momentos difíciles que les toque vivir, o simplemente será un fracaso, ¿ya? Porque la persona que tiene poco vocabulario defiende lo que tiene, ¿ya? Y cree que así está bien las cosas como las plantea, ¿ya? Y mientras que la persona que tiene más vocabulario sabe, ¿ya? Que la otra persona no entiende lo que se habla. Yo me acuerdo que cuando era ahí un adolescente, leía varios diarios. Aquí me acuerdo en un kiosco, ahí había un kiosco que cuando se vendían diarios, esto era, y entonces uno veía los diarios populares en que uno entendía perfectamente el vocabulario, ya, porque hablaban igual que uno, ya, con un vocabulario popular, pero había otros diarios que eran de un vocabulario mucho más avanzado, y yo cuando leía eso no entendía nada, ¿ya? Muchas veces hojeando ese diario, ¿ya? Que era un diario de formato grande, y ahí hablaban gente, ¿cierto?, educada, sabe que era muy difícil entender lo que se hablaba ahí por mi escasez de vocabulario, ¿eh? Y por eso era necesario, si uno quería eh, llegar a comprender la realidad que le rodeaba, y estamos hablando apenas de una realidad basada en el sentido común de las cosas, ¿ya? Porque aquí no estamos hablando de una realidad tremendamente compleja, no, estamos hablando aquí de que cuando uno quería, entonces, por medio de esta comprensión de lectura, quería uno llegar a, a comprender lo que se decía, ahí estaba siempre el tropiezo, que era la falta de vocabulario. Y eso limitaba, ¿ya? Limitaba mucho la percepción de uno sobre la realidad de las cosas. Costaba mucho entender. Yo fui, en ese aspecto, fui muy lerdo, fui muy... me costaba muchísimo, me costaba muchísimo. Por eso siempre tenía que proveerme de la Biblia, pero también de un diccionario. Ahí tenía yo que andar con esos dos libros, ¿ya? El diccionario siempre era un buen amigo que le enseñaba las definiciones, que aunque fueran definiciones básicas, pero me servía para mi desarrollo.
¿ya? Ni para mi educación. Así que eso me orientaba un poco. Yo cuando leía ese diario difícil de entender, me proveía de un diccionario y, sabe, para poder terminar un párrafo cortito, tenía que estar ahí consultando cada palabra en el diccionario, ¿ya? Para saber qué era lo que estaban hablando. Así que aquí es esencial siempre, sobre todo en el camino de Dios, de proveerse de un buen vocabulario, y como ya lo hemos visto, que son parte de los aspectos básicos que se necesitan para poder desarrollar mejor eh, la capacidad de atención, la capacidad de comprensión, que es la más importante. En el camino de Dios, la capacidad de comprensión es lo más importante. Pero sabe, lo que antecede a la comprensión, sabe que es un camino largo, ¿sabe? Aquí, para llegar a comprender. Aquí yo diría, es un eslabón muy alto, ¿ya? Llegar a comprender todas las cosas. Y Dios lo lleva a uno hacia esa plenitud, ¿ya? Aquí tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tratar este tema del entendimiento, porque esto es lo que el entendimiento precede a la comprensión. Sí, pero para llegar a comprender el entendimiento, ¿sabe? Hay que entonces empezar a explicar primero lo que son todas estas leyes subyacentes, ¿ya? Todo lo que es lo que antecede, ¿ya? Aquí primero, porque uno necesita una preparación para poder entender, ¿ya? Si uno quiere facultar a la razón de uno, la quiere facultar de entendimiento, entonces tienen que haber mucha educación previa, ¿ya? Tiene que haber mucha educación previa, no puede uno dar un salto aquí y creer que eh, uno puede llegar a entenderlo todo, porque si uno, aunque lo del entendimiento es una facultad muy engañosa, porque la persona que tiene poco vocabulario y tiene poco conocimiento, tiene poco familiaridad de las escrituras, ¿ya? La persona cree que entiende, ¿ya? La persona cree que entiende, pero sabe, si uno estudia en profundidad y uno avanza con esos estudios, uno cuando mira hacia atrás se da cuenta que no tenía nada de entendimiento, ¿eh? Y que uno no hace más que engañarse a sí mismo. Por eso uno tiene que perseverar en la palabra y tiene que entregarse al estudio para poder entonces alcanzar eh, estos objetivos que son tan importantes en el camino de Dios. Aquí hay, por supuesto, muchas escrituras que nos enseñan. Aquí nos enseñan lo que es el entendimiento. Vamos a hacer un recorrido, ya, para que todo lo que la Biblia nos enseña sobre el entendimiento, pero todas aquellas escrituras que están relacionadas con el fuero interno, ¿ya? Aquí no, porque hay muchas escrituras que hablan del entendimiento, pero hablan de una manera superficial, hablando de otra gente, hablando en otras circunstancias y en otras situaciones, ¿ya? A veces en situaciones históricas solamente. Pero rescatamos aquí las escrituras que tienen que ver con el fuero interno, ¿ya? Y que tienen que ver con esta facultad tan importante de la razón. ¿Mm? Así que aquí hay, eh, primero yo pongo aquí el análisis, ya, como una herramienta. Y el análisis en la Biblia, ya aquí yo tengo el oír, ya, porque de esa manera se comienza. Yo cuando yo comencé
a, a conducirme a través de este conducto regular, que es la ley de la fe, tenía muy poco vocabulario. O sea, básicamente, yo diría, el vocabulario que a uno le permite sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir así a medio morir saltando, como se dice. Y, y entonces, pero Dios es el que lo va guiando a uno, así que Dios, lo primero que cuando uno tiene el primer encuentro con las Escrituras, Dios, la primera ley, ¿ya? Aquí, la primera ley es el oír, ¿ya? Y ya hemos estudiado este término, lo que significa, ¿ya? El oír la palabra de Dios, el oír el Evangelio, significa aquí tomar conciencia de lo que Dios está hablando, pero antes de oír, aquí, antes de oír, ve que hay otras cosas que anteceden a esto. Está primero el temor a Dios, ¿ya? Que también es una facultad que hay que desarrollarla. Quiere decir aquí el respeto reverencial que uno tiene que tener de la palabra de Dios, ¿ya? Sabiendo bien quién está ahí. O sea, uno tiene que reconocer que es Dios quien está ahí y es a Él quien uno se está dirigiendo, ¿ya? Uno tiene que estar consciente de que es Dios quien creó todas las cosas. O sea, yo no puedo empezar a divagar en mi mente con problemas del mundo sin tener en cuenta a Dios, ¿ya? Y yo no puedo mirar las estrellas si no está Dios. Y no puedo mirar el mar y analizar o maravillarme de la inmensidad de este y, y dónde está Dios en la vida de uno. ¿Ve? Uno no puede separar de Dios de todo lo que uno ve, ¿ya? O sea, Dios debe ser la visión con la cual yo miro todas las cosas, ¿ya? Debe ser la primera mirada. Por eso se habla del temor de Dios cuando uno ve las maravillas que Dios ha creado en todo el mundo, ¿ya? Y la maravilla de lo que es el ser humano, ¿ya? De lo complejo que es en su creación y de todo lo que existe, ¿ya? Porque todo es muy complejo y es una maravilla tremendamente grande. Aquí no hay nada que Dios haya creado que sea algo sencillo y fácil. No, todo lo que Dios ha creado, desde la partícula más pequeña e invisible hasta la más grande de todas, ya Dios hay un diseño y una complejidad enorme, enorme, y, y una maravilla ya que no se puede comparar. Por lo tanto, la mano de Dios es tremendamente poderosa y uno tiene que empezar aquí a reconocer primero que a quién se está acercando, ¿ya? Que quién es el que está frente a uno, ¿ya? Y hay que reconocerlo como el Dios de la creación, como el Dios aquí al que estamos evocando su nombre, es el Dios, dueño, creador de todo. Así que eso es lo primero cuando uno se acerca a Dios aquí para poder desarrollar entonces en nosotros lo que es ese temor, el temor a Dios, que es el respeto, ¿ya? Esta actitud es tremendamente básica, pero tremendamente necesaria y que nos va a acompañar, ¿ya? Hasta el final de esta carrera como cristiano. Así que el temor a Dios, ¿cierto?, es lo que antecede. Entonces uno puede ya acercarse a Dios y entonces oír lo que Él dice, ¿ya? Y oír, ¿qué significa? Significa que todo
el Evangelio tiene que ser analizado. ¿Ya? Aquí tiene que haber un análisis de la razón. Aquí el análisis es parte del entendimiento, es una facultad que lleva el entendimiento. No es todo el entendimiento, pero es una facultad. ¿Ve? Por eso el oír la palabra de Dios significa que uno va a someterla a un análisis, a un cuestionamiento. Uno va a buscar respuesta, ¿ya? En que uno va aquí a acercarse a Dios en busca de conocimiento, en busca de sabiduría, uno va a escuchar lo que Él está diciendo. ¿Ya? ¿Y qué significa escuchar? ¿Ya? Esto es bien curioso porque, ¿sabe? Aquí yo me he encontrado con mucha gente que dice, sí, pero yo hago eso, yo escucho la voz de Dios. Y eso es mentira, porque, ¿sabe? Sus vidas, se ve que en sus vidas nunca la han escuchado. ¿Ves? Porque lo que ellos dicen ya es muy contrario a lo que hacen. Ellos dicen pero no hacen. Por eso Jesucristo criticaba tanto a los fariseos, porque los fariseos eran hipócritas, era gente que decía pero no hacía. ¿Ven? Entonces tiene que haber una consecuencia, y eso significa oír la palabra de Dios. ¿Bien? La palabra de Dios no significa que en el aspecto literal, ¿cierto? Uno va y escucha nomás. O sea, fui a la iglesia y escuché 2 horas de la palabra de Dios. Mire, qué bonito. Pues llegó a la casa y sigue siendo igual que siempre. ¿Eh? Y la persona piensa que ya con eso cumplió con Dios. O sea, ya hay que decirle a Dios, Señor, tienes que estar conforme conmigo, porque yo ya te escuché, ya, así que ahora déjame hacer mi vida, yo vivo como yo quiero. No, no, eso no funciona así. Ya uno tiene que acercarse a Dios con una actitud. ¿Ya? Aquí de alguien que practica lo que entiende, lo que escucha de su creador. ¿Ya? Si su creador dice, bueno, sabe, el matrimonio es para toda la vida, ¿ya? Y entonces usted va a decir, no, momento, no, el matrimonio no es para toda la vida. Aquí el matrimonio, yo tuve que separarme muchas veces porque las parejas que me tocaron, ¿cierto? Fueron malas parejas. Así que yo tuve que separarme, yo no podía permanecer con eso. Sí, pero, ¿sabes? Uno tiene que educarse para saber qué tipo de persona es la que está frente a uno. O sea, uno no puede llegar y conocer una persona y involucrarse emocionalmente inmediatamente con la persona. ¿Me entiendes? O sea, no, uno primero tiene que conocer frente a quién está frente a uno. Porque a uno le puede gustar mucho su pareja, sí, pero gustar mucho no significa que esa sea la pareja que uno necesita. Pero hay que ser más frío en ese aspecto y mirarla con la razón, no mirarla con los instintos. ¿Verdad? Porque si usted la mira con los instintos, entonces usted la está deseando la pareja, pero no la está conociendo. Y después cuando llega al matrimonio, entonces el matrimonio, ahí se empiezan a conocer. Ah, mira, no conocía esta conducta tuya. ¿Ah? Mira, ahora te muestras cómo eres. Claro, si ahora ya como no tienes nada que perder, entonces ahora, ¿verdad? Hemos escuchado esos diálogos, esos argumentos. Así que uno tiene que ser cuidadoso en eso. No puede uno andar diciendo, bueno, sabe, mira, aquí esta persona me gusta, así que ya, ven para acá. Aquí ahora armamos aquí un matrimonio. No, no. Tiene que haber un conocimiento previo. ¿Ya? O sea, usted cuando usted va a comprar un producto, usted por lo menos puede leer las instrucciones para saber qué es lo que está comprando. ¿Me entiende? Pero, ¿sabe? En el matrimonio
nadie, ¿sabe? Aquí primero conoce su pareja para saber con qué chichita se está curando, ¿verdad? Aquí uno tiene que ser, en este aspecto, tiene que ser honesto, ¿ya? Y para que entonces uno pueda entender por qué Dios dijo que el matrimonio era para toda la vida. No puede salir después con la sorpresa de que, ¿sabe?, compró un refrigerador y después lo quiere devolver, porque, ¿sabe?, el vendedor va a decir, no, porque ya usted lo usó, ya, pues, ya no le puedo devolver, pues si ya, sí, pero es que no es como yo quería. ¿Ya? Entonces, no, el vendedor no dice eso. ¿Ya? Aquí, disculpen las comparaciones, no es que uno compare lo material con el ser humano, no, son solamente aquí eh, de la falta de uno, ¿ya? De cuidado que uno debe de tener con todas las cosas. ¿Ya? Y uno debe de aquí de buscar siempre, como decimos aquí, la persona, uno tiene que conocerla primero, no puede uno involucrarse emocionalmente con ella o con él inmediatamente, sino que uno tiene que conocer primero, tiene que haber una amistad al principio, ¿verdad? De aquí no, pero no inmediatamente. Aquí hay algunos que ya empiezan a hacer vida marital antes, ya mucho antes de llegar al matrimonio, al compromiso. Así que entonces uno puede, el temor a Dios, ¿ve? Entonces uno puede llegar al temor a Dios y escuchar lo que Él está diciendo y saber que el matrimonio es algo serio y que Dios lo catalogó como algo para toda la vida. ¿Ve? Entonces eso es escuchar la voz de Dios, ¿ve? Eso es escuchar lo que Dios dice. ¿Ve? Por eso es muy importante aquí el oír. Y, y también muchas otras escrituras, ¿ve? Aquí cuando Dios dice, bueno, mira, eh, eh, aquí no harás esto o no harás lo otro, ¿verdad? O serás de esta manera, ya, con todas las leyes que ya hemos estudiado. Eh, aquí Dios siempre va aquí siempre en este aspecto Dios va primero a educar a la persona. Por eso el temor a Dios no viene como algo instantáneo en la vida de uno. Viene primero como algo básico y luego uno va creciendo en la medida que uno va entendiendo más la palabra de Dios, entonces el temor a Dios va también acompañado de ello. Así que al principio es algo básico que comienza ya y luego entonces, pero el oír la palabra de Dios tiene que ir acompañado de la práctica, ¿ya? Tiene que ir acompañado de la práctica. Así que el oír no es algo tan literal y tan básico como solamente quedarse callado escuchando lo que la otra persona está diciendo. No, no, tiene, en el camino de Dios tiene que ir acompañado de lo práctico. Tiene que haber entonces, y el análisis, entonces aquí el análisis ya la persona entra a cuestionar, entra a investigar, entra a hacer un estudio acucioso, tal como lo hemos visto ahí en el estudio de la palabra, eh, en que uno debe saber, en que uno se encuentra con un tema y entonces uno, tal como ahora, ¿ve?, nos encontramos con este tema del entendimiento y entonces vamos a analizarlo todo, a estudiarlo todo y todo lo que haya que saber referente a este tema y al desarrollo del entendimiento y la plenitud total, ¿ya? Y que fue también lo que Jesucristo alcanzó frente a esto.
Y para poder entonces entender entonces aquí valga la redundancia, todo lo que vamos a... pero en el análisis tiene que ir acompañado de el cuestionamiento, ¿ya? En que uno eh, pregunta a Dios, ¿ya? ¿Por qué esta ley? ¿Por qué era necesaria esta ley? ¿Ya? ¿Cuál era el beneficio que iba a traer al ser humano? Y, y por qué era necesario un desarrollo integral, ¿ya? De todas las facultades que el ser humano disponía, que Dios había puesto a disposición del hombre. El análisis entonces aquí debía ser acucioso, debería ser profundo, debía ser tal como lo hemos venido desarrollando en todos los videos. Ahí yo creo que hay más que suficiente, eh, eh, yo diría, ejemplos de cómo hacer los análisis, tal como lo estamos haciendo ahora, entonces con esta palabra que es el entendimiento, con esta ley. Aquí entonces los análisis tienen que ir acompañados, como dijimos, de vocabulario, de cuestionamiento, tienen que ir acompañados de investigación, ya tiene que haber una prolijidad, acuciosidad con la ley que se estudia, ya tiene que hacerlo todo bajo la estructura de la creación de la ley. ¿Ya? Tal como lo hemos estudiado ahí en la palabra, la estructura de la palabra, que significaba ahí la palabra, la definición, las propiedades y todo el contenido, ¿ya? Que era donde hablaba sobre la razón del por qué había sido creada esa ley. Y así es como se debe estudiar. Por eso uno tiene que recoger todas las escrituras aquí de la palabra de Dios, tiene que recoger todas las escrituras que hablan sobre el tema de diferentes ángulos, ¿ya? Tal como lo hemos venido planteando en todos estos videos. Así que el análisis entonces tiene que haber un estudio, una dedicación, pero también tiene que haber una entrega, ¿ya? Aquí mediante la ley de la fe, ya aquí por eso es importante estudiar la ley de la fe también, porque en esto, para uno llegar a tener después buenos análisis, ¿no? Hacer buenos estudios, aquí, y cuando uno hace todo esto en forma profunda, entonces usted está desde la raíz misma, usted está ahí manejando sus propias directrices, ¿ya? Que son las que se convertirán en conducta. Y aquí entonces el cuestionar, como hemos dicho, ya aquí el cuestionar la palabra, ya Dios, aquí yo me acuerdo que una vez alguien me mencionó si era legítimo cuestionar a Dios, y dije sí, y saben, Dios espera que lo hagamos, ya porque nosotros tienen que haber preguntas, en nosotros tienen que haber dudas, en nosotros como seres humanos tiene que haber persuasión, tiene que haber convencimiento de lo que estamos leyendo, tiene que haber ahí convicciones, ¿ya? Estas convicciones que son necesarias, que uno, porque de esa manera uno puede estar firme en sus convicciones, ¿ya? Sin que nada lo mueva, porque ya uno tiene un conocimiento acabado de lo que son la palabra de Dios. Por eso es tan importante el cuestionamiento, porque Dios entrega las respuestas. Y el cuestionamiento es importante porque necesita uno respuesta de las preguntas fundamentales, ¿ya? Las preguntas fundamentales son las que a uno le dan ese piso sólido sobre el cual uno está parado, ¿ya? Y donde no se mueve. Esa es la roca sobre la cual se construye. Aquí está
y acuérdense que en este cuestionamiento está la búsqueda, la ley de la búsqueda, aquí en donde la persona tiene que haber una iniciativa, tiene que haber un empuje, tiene que haber una entrega en esto, tiene que haber una esperanza, tiene que haber eh, un deseo, una actitud pronta, como dice la Escritura, tiene que haber una actitud pronta para poder buscar respuestas, ¿ya? Y, y entonces, y poder agarrar los temas que eh, son necesarios para poder completar la información. Toda información debe ser enteramente completada. Aquí entonces está aquí en esta, ahora tenemos lo que es la conciencia. Tenemos que entender muy bien primero lo que es la conciencia antes de llegar al entendimiento, porque si llegamos con el entendimiento así pelado solamente, entonces no será entendimiento. Eso no será entendimiento. Eso, ahí estaremos con muletas, ¿cierto? Pudiendo afirmarnos, porque nos vamos a caer realmente. Y el piso se nos va a mover. Aquí. Así que aquí esta conciencia, ya debemos de entenderlo, ya este también es una facultad de la razón y que tiene que ver con la lucidez, ¿ya? Con la capacidad de lucidez con la cual uno va aquí creando esta lucidez que significa la cordura, la capacidad lúcida. Es la razón que cada vez va adquiriendo mayor claridad, ¿ya? Y ya va saliendo uno de ese adormecimiento, ¿ya? Va saliendo uno de ese aspecto adormecido en el cual uno ha estado durante toda su vida, ¿ya? Y que la Biblia lo menciona, ¿ya? Y entonces uno ahí va como despertando, cada vez más despierto, ¿no? Aquí, que por eso habla de que la ley dice que es como la aurora de la mañana que va aclarando, ¿cierto?, hasta que el día es perfecto, ¿no? Que comienza con una luz muy tenue, el amanecer, ¿ya? Aquí he observado cómo amanece y solamente cuando empieza a dar una luz muy tenue se ve la pura silueta, ¿ya? Aquí de los cerros, ya de la cordillera, y se ve una luz, se ve solamente la silueta como una sombra nada más, y poco a poco ya empieza a aclarar, ya, y eso empieza aquí a levantarse el sol hasta que llega a su cenit, que es la parte más perfecta en donde el sol está en toda su plenitud. Y la conciencia de la persona es exactamente igual. Por eso hablando aquí de la cordura y de la lucidez. Así que la persona, por eso es necesario aquí estar consciente, ¿ya?, de lo que se lee, de lo que se estudia, concentrado, dedicado, entregado. No se pueden hacer estudios como se hacen en los colegios, que aquí el alumno se obliga a sí mismo a estudiar, ¿ya? Se obliga a algo que no quiere, porque aquí hay otros alumnos que son entregados, por supuesto, hay otros que, y esos son los más mateos, ¿ya? Pero hay algunos ahí que no se entregan y se obligan a sí mismos a tener que estudiar algo que no les gusta. Por eso aquí entonces tiene que haber aquí entrega, tiene que haber entrega, como dije, tiene que haber aquí un espíritu pronto, ¿ya?, para poder acercarse a su creador y empezar a demandar, ¿ya? Porque uno tiene que demandar de Dios
conocimiento, entendimiento, y uno tiene que estar escarbando ahí, escarbando, porque uno tiene que tener una iniciativa pronta para poder hacer las cosas. Cuando haya que estudiar, se estudia, y cuando haya que practicar, se practica, y cuando haya de entender los escenarios de prueba, ahí hay que estar dispuesto a todo eso. Y después tenemos la plenitud, que es parte de la integridad, ¿cierto? Que es la calidad de completo. Aquí esta plenitud, que ya es la más alta, ¿ya? Pero que eh, eh, que esto ya se alcanza a partir del entendimiento. Cuando uno ya completa el entendimiento, ¿cierto? Uno va avanzando, avanzando, entendiendo todo este proceso, y entonces ahí, hasta alcanzar esta plenitud que habla ahí, que es la integridad. La calidad de íntegro es la calidad de entero, es la calidad de una persona ya completamente creada en, perdón, en todo su diseño, en todo su plenitud, en toda su plenitud, algo pleno. Así que ahí entonces el entendimiento ya aquí también está asociado, tal como la vemos aquí, la ley de la fe, ¿ya? Está la cuota de conciencia, que también es necesaria entenderla para poder usarla, ¿ya? Es necesario entender lo que es el fuero interno, es necesario saber lo que es la distorsión, lo que es la santidad, ¿ya? Y la estructura, tal como tenemos aquí, ¿ves? La estructura de la palabra es muy importante para poder alcanzar el entendimiento pleno, el entendimiento pleno. Así que eso es entonces aquí a grosso modo, ya a grosso modo, porque todavía nos falta lo que las escrituras tienen que hablar sobre esta facultad, que la razón debe de esgrimir aquí en todo su potencial, de manera que la persona disponga de los recursos necesarios para hacer frente a la realidad que lo circunda, a la realidad creada por Dios en diferentes circunstancias, y llegar a entender entonces por qué fueron creados los escenarios, por qué la tierra fue llena, porque hay una parte en Salmo donde dice que la tierra fue llena de fue lleno de dones, ¿ya? Dios repartió muchos dones en toda la tierra, ya entregó mucha bendición, pero también entregó mucha maldición. Aquí Dios rodeó la tierra de muchos problemas. Ya sabemos, aquí no hay familia ni persona que no tenga problemas, ¿verdad? Aquí todos estamos abocados a la vida. Ya aquí esta ley de la distorsión, que es la ley del mal, trae muchos problemas a las personas. Y uno tiene que estar apercibido, porque en el mundo todos los grandes aquí los grandes acontecimientos que han habido en la humanidad ha traído mucha muerte, mucho dolor, mucha desdicha, mucha tristeza, y, y aquí el sufrimiento de mucha gente, y la muerte de mucha gente. Ya vemos lo que pasó en las guerras que nos antecedieron hasta no hace mucho, ¿verdad? Aquí la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y en muchos otros acontecimientos, ya aquí hablando también de las catástrofes naturales y todo eso. Entonces uno tiene que entender todo eso, tal como sale ahí en Deuteronomio 30, versículo 19, donde Dios dice, Dios dice, he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, que es Él quien lo ha puesto
ahí delante. Por eso uno tiene que llegar a entender por qué era necesario poner la maldición ahí. Por eso usted para dónde mira. Aquí los tribunales familiares, sabe que no dan abasto. ¿Ya? Aquí tienen pero miles, miles y yo diría millones de demandas, ¿ya? Aquí de líos, ¿ya? De padres con hijos, de hijos contra el padre, hijas contra la madre. Aquí la irresponsabilidad, ya cuando se abandona uno de ellos abandona el hogar, ¿ya? Y donde una sola persona se queda criando los hijos, aquí que siempre es la mujer, ¿ya? Y, y en donde aquí ve hay muchos problemas, hijos sin padre, ¿verdad? Que se crían de esa manera, sin disciplina, sin una eh, sin cariño, sin afecto, ¿verdad? Sin nada, que lleno de carencias, lleno de muchos problemas que después se pagan, después se ven las consecuencias cuando, eh, cuando ya están adultos. Así que el entendimiento entonces es una herramienta eh, necesaria para poder crecer en el camino de Dios, pero es una facultad que debe ser usada por la razón de la persona. La razón es la que tiene que desarrollar y para eso sabemos que tiene que despertar la razón. Y el entendimiento es la que le empieza a dar esta lucidez, ¿ya? Este desarrollo. Por eso los análisis, tiene que haber siempre análisis. Uno siempre tiene que someter análisis las cosas, ¿ya? Cuando se reconcilia también, el análisis tiene que estar presente, ¿ya? Eh, eh, todo lo que uno deba de hacer, ¿ve? La reconciliación de todo el pasado de uno, ¿ya? Que uno debe de enfrentarse con los miedos, con la inseguridad, con aquí el dolor, las lágrimas. Todo tiene que ser enfrentado con análisis, ¿ya? Todo debe ser sometido a análisis, todas las emociones fuertes, todos los estados de shock, ¿ya? Todas las desventuras que uno les ha tocado vivir, todo lo que uno vive a diario, todo tiene que ser sometido a un análisis, ¿ya? No puede uno andar en forma instintiva o siguiendo lo que la mayoría sigue, ¿cierto? Aquí, miren, van todos para allá, bueno, vamos todos para allá, ¿ya? Claro, porque para allá van todos, así que ¿cómo voy a quedar yo el único yendo para el otro lado? No, uno tiene que aquí someter a análisis todo y al cuestionamiento. Dos herramientas estrictamente necesarias, básicas, que uno debe de usarlas en su vida. Pero para usarla tiene que anteceder primero todo el aspecto básico de lo que es la ley de la fe, de todo el aspecto básico de lo que es el fuero interno. Uno tiene que tener claridad de toda esta información que es básica antes de querer desarrollar el entendimiento, ¿ya? Y después abocarse entonces a las escrituras, a todo lo que es la estructura de la palabra, ¿ya? La estructura de la creación de la palabra, la estructura de las leyes que nos gobiernan y de las leyes que tenemos que desarrollar y crecer en ella. Así que es muy importante que nos aboquemos entonces a esta facultad, que no es una facultad natural, ¿ya? Es una facultad que tiene que ser desarrollada. Así que al principio le va a pasar, bueno, a mí me pasó que fui muy torpe, ¿ya? Uno es como, mire, es igual como un niño que aprende a caminar. Aquí al principio
apenas se equilibra, ¿cierto? Se cae muchas veces hasta que después con el tiempo y la práctica ya pone firmes sus pies en la tierra y ya se equilibra bien y ya después ya no se va para el lado, ¿cierto? Ni para atrás, ni se cae, sino que ya ahora está más equilibrado, más sólido, más firme. Ya puede caminar con confianza. El entendimiento es exactamente igual. Ya, al principio uno tartamudea, al principio uno tartamudea, no haya qué decir, al principio no sabe por dónde empezar, al principio uno se cohíbe, al principio uno se cohíbe a sí mismo y uno cree que no lo va a lograr, ¿ya? Uno cree que no, es como que uno mira que, miren, todos los demás pueden, menos yo. ¿Ya? Claro, siempre hay autoestima heridas, y, pero eso nunca debe ser obstáculo, uno tiene que confiar en lo que Dios le está diciendo. ¿Ya? Porque yo me acerqué a Dios, tenía todas las falencias. ¿Ya? Aquí yo era verdaderamente torpe con mi boca, ya con las palabras, y no sabía hablar, me perdía en lo que estaba diciendo. La verdad es que aquí me costó muchísimo, pero cuando es Dios quien a uno lo está educando, entonces Él, como Padre, tiene la paciencia para enseñarlo a uno. Así que tengan en cuenta eso, porque eso es lo que Dios aquí nos enseña sobre lo que debemos de paso a paso, tal como se usa mucho esa expresión ahora, ya cuando ya se quiere salir del confinamiento, ¿verdad? Ahora empezar una nueva etapa, ya en esta segunda fase, creo que le llaman, que es salir del confinamiento, entonces a acostumbrarnos nuevamente al aquí, pero de una manera muy moderada, de una manera muy eh, aquí consciente, ya de que aún debemos de mantener la distancia social y debemos de mantener aquí, aquí la mascarilla, ¿cierto? El lavado de manos y todo aquello que es necesario para poder evitar los contagios y no tener que volver, porque ya hemos visto que en algunos países han tenido que volver al confinamiento, han tenido que volver a las cuarentenas y a los toques de queda para poder, entonces porque en nuestra desesperación, que es muy comprensible, ¿ya? En nuestra desesperación a veces salimos, ya a veces creyendo que ya podemos caminar libremente por todas partes. Así que en esto hay que ser moderado, hay que ser aquí, como Dios dice, paso a paso. Y aquí, en el camino de Dios, el entendimiento también es paso a paso. ¿Ya? Una cosa primero lleva a la otra. Y así es como debemos de ejercitarnos en ello, porque el entendimiento nos llevará a la salvación. El entendimiento nos abrirá camino, ¿ya? Saldremos de la ignorancia, como dice la Escritura, de las tinieblas, ¿ya? Seremos trasladados a la luz, ¿ya? Que es a la verdad. De la ignorancia a la verdad. Vamos a pasar hacia ese sector para tener nueva percepción, para tener una forma nueva, una mirada diferente. ¿Ya? A uno le cambiará totalmente la vida, ¿ya? Y uno entonces podrá aquí desarrollar lo que es este gran potencial que Dios nos ha dado en forma gratuita, porque Él no, no le exige a nadie una condición previa. No, Él dice, mira, así, tal como estás, en tu ignorancia, ya
qué fue lo que hizo conmigo, ya ahí en mi ignorancia. Dios me sacó de ahí, de esa oscuridad de la ignorancia, y me llevó entonces al conocimiento de su palabra, ¿m? Y al entendimiento. Y ahora entonces eh, ya cambia de la mirada, ya después ya uno no es tan limitado, después ya no es tan, eh, tan yo diría, de una mirada tan corta, ya que aquí no, sino que ya uno puede percepcionar en forma mucho más profunda, ya uno puede entender las leyes que afectan a las personas, ¿verdad? Ya uno después ya sabe cómo evaluar la realidad de los seres humanos, ¿ya? Que está basada en las leyes, ¿ve? En las cuales están presos, en la distorsión, ¿verdad? Y que los tiene esclavos, y de la cual, cierto, están ahí presos del mal. Y por eso Dios aquí les habla, para que entonces puedan crear, ¿ya? Y desarrollar este temor a Dios, puedan desarrollar todas estas facultades que Dios pone a nuestra disposición, ¿ya? Para que podamos desarrollarlas y, y podamos acercarnos a Él de una manera consciente, ya no con nuestros instintos, ¿ve? Porque todo el mundo se acerca a Dios con sus instintos, y Dios no escucha esa oración. Dios dice, no, no, aquí tal como dice el Salmo, que Dios buscaba a alguien en la tierra que tuviera entendimiento, ¿ve? Dios buscaba a alguien que fuera cuerdo, que estuviera lúcido. Después todo el mundo aquí con sus instintos, ya siendo manejado por estas leyes, ¿ya? Así que tengamos en cuenta ya todas estas cosas que nos trae nuestro Creador, y esta enseñanza, ¿ya? Que esperamos sea propicia para que pueda llegar a la familia, pueda llegar aquí a las personas que eh, luchan por escapar de la realidad del mundo, que los oprime, que los esclaviza, que les causa mucho dolor, que les causa aquí mucho, eh, que les causa aquí mucha desgracia en sus vidas, ya, y que finalmente llegan a una edad adulta en que muy llenos de problemas, muy llenos de dificultades, muchos conflictos interiores, conflictos que les cuesta mucho, aquí conflictos que les cuesta mucho eh, eh, controlarse a sí mismos. La impulsividad los arrastra, se los lleva, ¿cierto? No saben cómo frenar los impulsos. De repente algo se reactivó en uno y uno explotó, ¿verdad? Y se volvió iracundo, ¿verdad? Y todo arrancaron todo lo que está alrededor de uno, porque piensan que uno se puede descontrolar. Y ya hemos visto en la sociedad las noticias a diario de gente que se descontrola, de gente que aquí sufre el descontrol, y guiado por sus instintos y por las creencias falsas, aquí entonces actúan de una manera violenta a veces. Entonces uno puede escapar de todo eso. Así que no perdamos la esperanza, ¿ya? Y Dios nos entrega una facultad preciosa, ¿ya? Una facultad valiosísima, ¿ya? Que es el camino, ¿ya? Es el camino a la salvación. Así que nos veremos en el próximo video.